Buenos Aires, que es el que genera expectativa por la indefinición que hay, por más que todo indica que por un pequeño margen ganó Cristina la elección a senadora, no así ganó Unidad Ciudadana la elección a diputados, que ahí todo indica que la ganó Cambiemos. Pero alrededor del escrutinio hay mucha sospecha, mucha denuncia, no solo por cómo fue la carga de los telegramas, creo que eso está bastante esclarecido, sino porque han aparecido muchas telegramas donde figuran que no obtuvieron en muchas mesas votos, en algunos casos Unidad Ciudadana, en otros casos Cambiemos, pero lo que más ha trascendido es telegramas donde Cristina aparece con 0 votos. Y mucha gente enojada porque fue a buscar, uno lo puede hacer esto en la página oficial de www.elecciones.gov.ar, ir a buscar cómo fue el resultado de su mesa. Gente que lo hizo, además el programa de Roberto Navarro viene insistiendo con esto desde el martes pasado en C5N, mostrando mucha gente que fue a buscarse en su el telegrama en su mesa, habiendo votado a Cristina, muestra el troquel que nos entregan cuando votamos y en el telegrama aparece 0 votos. Entonces, ¿qué pasa acá? Para tratar de entender o para pedir explicación, estamos en línea con el director nacional electoral, el funcionario del Ministerio del Interior, se llama Fernando Álvarez Álvarez. Fernando, gracias por atender. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marcelo. Un gusto. Gracias por atender nuevamente, un gusto igual. ¿Nos puedes explicar qué es esto de que están apareciendo muchos telegramas donde los que yo he visto en Unidad Ciudadana de la provincia de Buenos Aires, en muchos telegramas, en muchas mesas, aparece con 0 votos? Sí, esto es algo... recordemos que en la mesa de escrutinio se confeccionan 2 documentos. Uno en el que participan las autoridades de mesa, el presidente y el suplente, si estuviesen presentes, y los fiscales partidarios. Ese es el primero, es el acta de escrutinio, ¿no es cierto? El acta de escrutinio, donde se cuentan los votos, se los clasifican, ¿no? en la mesa, y se carga el acta. ¿Y eso lo firman todos los fiscales? Y eso lo firman todos los fiscales. Vuelve a la urna los votos con el acta de escrutinio, ¿no? Sí. El telegrama es dejado para un momento ulterior, donde el presidente de mesa normalmente transcribe los datos, ¿no? Y acá es donde surgen distintos tipos de dificultades respecto al telegrama. A veces se lo completa y por error se lo mete en la urna, a veces no se lo completa y también se lo mete en la urna, con lo cual el resultado en el escrutinio provisorio es el mismo. Se va a producir lo que se llama una incidencia definitiva, porque ese telegrama no fue recogido de la mesa. Cuando pasa el oficial de correo, esa mesa, con el telegrama correspondiente, no va a entrar en el cómputo del escrutinio provisional, ¿no? Después yo te puedo dar ya la estadística que tenemos respecto a cuánto impactó en ese 4% que hay entre el 95.78% de los telegramas válidos que fueron totalizados, es decir, los que fueron efectivamente escrutados, por así decirlo, en el sistema y que luego pasan automáticamente al sistema de difusión pública. Y después también se da otras situaciones en las cuales los telegramas son enviados al correo, es decir, se le entregan al oficial de correo, con errores en la transcripción, cuando el telegrama, por ejemplo, es ilegible o se pone un número erróneo, eso aparece en la totalización, puede aparecer como 0, digamos. Por eso le ha pasado tanto a... Esto es algo que no es que pasó en esta elección nada más, sino que pasa frecuentemente en las elecciones, y le ha pasado tanto a Unidad Ciudadana como a Cambiemos. Inclusive te diría que a Cambiemos le ha pasado más que a Unidad Ciudadana, y especialmente en la tercera sección electoral. Es decir, que es algo que no está, digamos, distorsionando de alguna manera el escrutinio provisorio. Fernando, discúlpame, no alcanzo a entender. Si te pido, te ruego, circunscríbete a... yo sé que hay distintos inconvenientes y problemas que surgen. Lo que quiero es focalizar en el por qué aparecen telegramas con 0 votos. Pueden aparecer telegramas por 0 votos porque son entregados al correo sin completar, por ejemplo. Sin completar, se entregan en blanco. Porque hay autoridades de mesa que no saben o
creen que no es obligatorio llenarlo, o sea, se han concentrado en el acta de escrutinio y mandan telegramas en blanco. Pero esos telegramas aparecen con 0 votos todos los partidos. En todos los partidos pueden aparecer con 0 votos, o que hagan una carga parcial de esos telegramas. Entonces, a veces ahí puede haber un error. A lo mejor Cristina sacó 100 votos, por ejemplo, o cambiemos, digamos, da igual. 100 votos, ¿no? Y no se lee el número 100 y se ve el 0 o se ven los ceros, entonces no va a aparecer 0 votos. Y en ese telegrama, te detengo ahí. Sí. Si no se lee en Unidad Ciudadana, en una mesa, en lugar de 100 no se lee, se pone 0 votos en Unidad Ciudadana y se deja lo que está elegible en el resto. Eso pasa. Eso se carga en el sistema. ¿Pero en el conteo queda mal cargado? Quiero decir, en el conteo, en el sistema, más allá de lo que se lea en el papel, por decirlo, ¿se carga bien o se carga mal como se leyó? No, se carga, es que en el sistema que figura en el telegrama. No tiene una manera de cruzar eso con otro dato. O sea, lo que figura bien se carga y lo que figura mal no. Lo que figura mal, si aparece 0 se va a poner 0. Si aparece 100 y es ilegible, si fuera 100, ponele. Si hay algo ilegible no se carga, pero si en ese mismo telegrama otro partido está claro el número, sí se carga. Sí se carga. Y esto es lo que ha pasado de manera cruzada, digamos. ¿Y hay alguna estadística de en cuántos telegramas aparece 0 Unidad Ciudadana, cuántos aparece 0 Cambiemos, cuánto aparece 0 Massa, etcétera? Sí, estamos procesando ahora todos estos datos. Ahora nos hemos concentrado fundamentalmente en las tres, digamos, los 3 grandes motivos que tienen mayor impacto en el procesamiento de las piezas electorales del escrutinio provisorio, ¿no? Que son básicamente 3 que se da cuando los telegramas no totalizados son telegramas no totalizados porque la suma, por ejemplo, de votos es mayor que la suma que el número de electores que está en la mesa. Claro. Eso es un error bastante frecuente. Se da, yo digo, un impacto son 547 telegramas en los que se da esta situación. Es un número muy importante, es el 1.54%. 547 en que no coinciden la sumatoria con los electores. Sí, que son más los votos computados que los electores que tenía la mesa habilitados. 547. Es un error. Es un error bastante frecuente. Son 547 telegramas en los que se da esa situación, que en el total de los telegramas, que la provincia de Buenos Aires concretamente, representan el 1.54%. O sea, esa diferencia que teníamos de 4 puntos, un poquito más de 4 puntos, del 95.68 a 100, por así llamarlo, que sería una situación ideal que nunca se presenta en un escrutinio provisional, porque objetivamente hay por ejemplo, los impugnados quedan fuera porque los votos que están impugnados no entran en el cómputo porque sobre ellos tiene que dirimir la justicia si el voto es válido finalmente o nulo. Por ejemplo, eso no se puede hacer en un provisorio. Fernando, eso me quedó claro. 547 telegramas donde no coincide la suma de los votos de los partidos con los electores. Ese es uno de los números más importantes. Sí. Después tenemos los telegramas no totalizados por no contener datos. O sea, telegramas que van vacíos. Vacíos por completo, ¿no? Vacíos por completo. ¿Cuántos hay? Por completo, que son 48 telegramas que impactan en un 0,13% en el total, y lo que se llaman las actas circunstanciales. Se labran actas circunstanciales por la no remisión del telegrama, que es un número también muy importante, que son 942 telegramas, que son 2,65%. Esos son los que no se enviaron. No se enviaron. Normalmente no se envían por este error que te comentaba hace un rato, que es que las autoridades de mesa creen que para salvaguardar el telegrama deben meterlo en la urna junto con el acta de escrutinio con los votos. Quedaron en la urna. Quedan en la urna porque la urna se cierra y se sella. Hasta ahí el correo no tiene que recoger. Hasta ahí entendí. Y además está esto que yo te preguntaba. Esto es donde aparece que son errores de carga puntuales que no dejan al telegrama excluido del cómputo totalmente, porque hay datos que, digamos, o sea, se publican los datos, y nosotros no tenemos cómo chequear eso. O sea, yo no sé si Cambiemos en la mesa XX sacó 0, como dice el telegrama, porque no tengo contra qué cruzarlo. O sea, yo no tengo el acta de escrutinio. El acta de escrutinio está
en la urna, digámoslo así. Entonces, si a nosotros nos aparece de 0, tenemos que poner 0, y eso es lo que aparece en muchos casos, y eso es lo que se carga, digamos. El error ahí, si es que hay un error, se va a verificar, se va a poder descubrir y al realizar el escrutinio definitivo. ¿Y cómo sabe Fernando que hay muchos telegramas? Porque bueno, es público que votantes de Unidad Ciudadana no encontraron su voto en su telegrama. Lo mismo pasa con las llamadas que recibimos también de otras agrupaciones políticas, de Cambiemos inclusive, donde dicen, no, pero yo estuve en tal mesa, porque nosotros publicamos todos los telegramas, estuve en tal mesa y fui autoridad de mesa en esa mesa y había, qué sé yo, 70 votos para Cambiemos. Pero nadie hizo un estudio, porque los telegramas están, ¿no? Y las dudas y sospechas. Los telegramas están, es decir, la gente es tan transparente el sistema que los telegramas se publican uno por uno. Por eso mismo. O sea, sería una estupidez, digamos, modificar datos de un telegrama que uno está publicando y poniendo a disposición de todo el mundo. Pero por eso mismo, son errores en la confección del telegrama. No ¿Y tenés alguna idea de cuántos telegramas cuentan? Porque a priori en ninguna mesa de la provincia de Buenos Aires Unidad Ciudadana sacó 0, ni Cambiemos sacó 0. ¿No? Por supuesto, pero nosotros tenemos que cargar los datos, Marcelo. No, eso lo entendí, pero eso lo entendí. Ahora, después de que aparecieron las dudas, las sospechas y las denuncias y el enojo de la gente, ¿no se tomaron el trabajo de ver los telegramas? ¿En cuántos telegramas Unidad Ciudadana tiene 0 votos? ¿En cuántos telegramas Cambiemos tiene 0 votos? Sí, que a priori... estamos trabajando en esa estadística. En principio vamos a los números, digamos, gruesos, que son esos 3 que te estoy diciendo, que son los que excluyen directamente al telegrama. Eso me quedó claro, del cómputo. Estamos trabajando ahora en estos números, digamos, más finos para hacer una estadística al respecto. Igual te hago esta consulta. Teniendo todos estos telegramas, ¿queda algún otro registro además del telegrama de la cifra original? Quiero decir, si se vuelve a los libros de los registros, ¿no? Del fiscal de mesa, donde se votó tanta gente, donde hubo tanto voto, y entonces se confeccionó ese telegrama, ¿no se puede volver a ese registro original para hacer un conteo correcto? Sí, los telegramas originales los tiene el correo, se podrían cruzar esos datos. Es el acta. Para ver si hay un problema de la imagen o es un problema de la confección del telegrama. Normalmente cuando hay un problema en la imagen, normalmente el telegrama es ilegible y entonces sigue un camino distinto, no es que algunos aparecen con un guarismo y otros aparecen con 0. De todas maneras, para no confundir, el escrutinio definitivo no se hace en función de los telegramas, sino de los actas. Se hace sobre las actas. Es decir, en una elección tan cerrada, un poco el criterio que creo que tiene que ser un poco rector, ordenador de todo esto, es que en una elección extraordinariamente cerrada, como ha sido el de la provincia de Buenos Aires, yo la verdad que no tengo registro ni recuerdo de una elección donde en algún momento la diferencia haya sido de 0,01 o finalmente de 0,07. Es decir, una paridad tan absoluta, que no hay alternativa para saber quién ganó efectivamente que hacer un escrutinio sobre el 100% de los votos. El escrutinio, el único escrutinio que se hace sobre el 100% de los votos es el escrutinio definitivo, porque sobre cada situación en particular la justicia está decidiendo cuál es el destino del voto. Si el voto está impugnado, entonces si está impugnado, va a decidir si es nulo, si es válido, si el acta no debe ser considerada porque está mal confeccionada. Es decir, hay una capacidad decisoria que nosotros de ninguna manera tenemos. Nosotros no podemos más que mostrar aquello que nos llega en los telegramas.